Adat Netzach Yisrael presenta. Esta parashá, estoy entendido que hemos empezado a estudiar y a aprender un poquito de la parashá Noach, que empezamos de Bereshit capítulo 6. Lo interesante es que la previa parashá, que era Bereshit, nos da una idea cómo el mundo, vamos a decir, cómo en esa generación estaba, de cierta manera, después de la caída de Adán, cómo fue degradando más. Primeramente, vamos a antes de empezar aquí, en el capítulo 1 de Bereshit, verso 1, vemos que al nomás abrir el libro de Bereshit 1.1, ¿qué exactamente dice en el 1.1 de Bereshit? Lo vimos la semana pasada en la parashá Bereshit. ¿Qué exactamente dice en 1.1 de Bereshit? En el principio, ¿qué? ¿Creó quién? Yahweh creó primeramente Aleph Tao y después los Shemayim Aretz. Pero lo interesante es que ahí da el título exactamente de Kadosh Baruj Hu y dice Yahweh, nadie más. Yahweh. Lo interesante es cómo se ha marginado y trastornado, vamos a decir, las versiones hoy en día que vamos a decir, transmiten que el hacedor de los Shemayim Aretz es otro fenómeno, otra idea, el Big Bang, vamos a decir, y no solamente eso, sino también dan a creer a todas las naciones que la creación misma hizo la creación. ¿Cómo está eso? Porque un Elohim es una creación de Yahweh, ¿sí o no? Un Elohim no es, como se dice, un demonio o un ídolo no es una creación, o sea, no es el Ser Supremo. El Ser Supremo es el Ser Supremo y por eso se llama, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el título que se le da? Creador. ¿Por qué? Porque es el único creador en toda la tierra que tiene ese título, nadie más. Lo interesante es que hoy en todas las versiones se da a entender que Kadosh Baruj Hu Yahweh no es el creador, es otra identidad. Y vamos a ver, en lo que es Bereshit, vemos que cómo empieza la creación, cómo empieza a degradar la creación después de la caída de Adán, y vemos cómo el nombre de Kadosh Baruj Hu fue degradando más y más. Vamos a dar, ya sabemos esto, pero quiero que tengamos y por un momento que estas cosas son tan reales, no se pueden negar porque están al ojo de la vista. Capítulo 4, verso 26 de Bereshit. Ustedes, yo les puedo dar exactamente dónde está en el Targum, ustedes lo pueden ver, y no solamente el Targum, o sea, tantas, vamos a decir, fuentes que se puede obtener esta información que no se puede negar para nada. En muchas de las versiones dice que empezaron a exaltar el nombre de Kadosh Baruj Hu, así dice, ¿verdad? En el Targum y en otras versiones y en otras fuentes dice que empezaron a nombrar a sus ídolos o a sobrenombrar a sus ídolos al nombre de Yahweh. Es muy diferente. Y vemos que empieza lo que es la idolatría, empieza a profanarse el nombre del Creador más y más, de tal punto que va degradando completamente toda esa generación. Llegamos a las, ¿cuántas generaciones? Capítulo 5 de Bereshit. Abran sus libros, capítulo 5 de Bereshit. ¿Cómo empieza ese verso? ¿Alguien me puede leer ese verso? Solamente el verso 1. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que él crió Yahweh al hombre, a la semejanza de Yahweh lo hizo. Muy bien.
Sí. Dice, este Sefer soltó de Adán en el día que creó, pero no dice Yahweh. Ujú. Ahora, lo interesante allí es que ¿dónde empieza a contar el tiempo, los años? ¿En dónde? ¿En la generación de quién? De Adán. Lo interesante es que la mayoría de eruditos hoy en día empiezan a contar el tiempo, o sea, la cronología, vamos a decir, ¿en dónde? En Bereshit 1:1. Empiezan a contar el tiempo y por eso están completamente errados en el tiempo, que dicen no es 6,000 y algo, o no es 10,000 y algo, o 100,000 millones de algo de años. O sea, completamente erróneos en lo que es el tiempo. ¿Por qué? Porque no se empieza a contar de la caída de ¿quién? De Adán. Entonces vemos que nuestros antepasados siempre contaban conforme a lo que era el calendario de la Torá, que está completamente en esta parashá que viene enseguida. Llegamos ahora aquí y vemos que en esta generación, ¿cuántas generaciones hay en Bereshit capítulo 5? 10 generaciones. Lo interesante es que Kadosh Baruj Hu no empieza a contar las generaciones de Caín, sino de quién? De Adán, pero ¿de quién? ¿De qué linaje? De Shet. O sea, entonces vemos que en ese linaje son 10 generaciones y llega a quién? A Noah. Vamos a ver, ya que tenemos una idea, cómo esto viene a aparecer en lo que es la parasha Noah. Esperemos que entendamos un poquitito acerca de esta parasha, porque, o sea, es una parasha que nos abre los ojos acerca de cómo estaba ese tiempo, qué es lo que decía Mashiach acerca del tiempo que estamos viviendo y de su venida. Dice Bereshit capítulo 6, verso 9, dice, estas son las generaciones de ¿quién? De Noah. ¿Qué es lo que dice allí? Noah era un hombre recto y siendo, dice, ¿qué dice allí? Y siendo perfecto ¿en qué? En sus generaciones, o en su generación. Noah era bien placentero al ser supremo. Noah engendró ¿cuántos hijos? 3. Shem, Ham y ¿quién? Yefet. O Yefet. 3. En esa generación vemos que Kadosh Baruj Hu enfatiza mucho ¿en qué enfatiza mucho en ese verso? Que Noah era un hombre recto, pero que era un hombre sadik, en otras maneras. Pero ¿qué más? ¿Perfecto en qué? En sus generaciones. La palabra, y yo sé que es griego, pero ahorita lo vamos a ver en hebreo, en paleohebreo, para que tengamos una idea de la Septuaginta, vamos a decir la versión Septuaginta, que es el griego. La palabra generación viene, y es una palabra compuesta, que es generación. Viene ¿de qué? De los genes. Viene de los genes. La parashá dice, y en la Torah dice que Noah era perfecto ¿en qué? O sea, el linaje que venía ¿de dónde? De Adán, todavía estaba puro. Todavía estaba puro, no estaba mixto. No estaba mixto. Vamos al paleohebreo. Si ustedes se fijan aquí, la palabra ben, que es hijo, vemos que es la nun, ¿y qué más? Perdón, bet y nun. Pero vemos que la figura de bet es una casa, y la figura de nun es una semilla. Pero vemos que más claro es la semilla del Padre, la que sigue a la siguiente generación. Quiere decir que si lo ponemos todo junto, bet es casa y nun es semilla. Pero si lo componemos todo junto es la continuación de ¿qué?
de la casa. ¿Quién es del padre y de la madre? ¿Quién continúa allí? Los hijos. Entonces vemos que en sí, esta palabra, cuando dice Kadosh Baruj Hu que Noah era perfecto en su generación, que su semilla, su sangre, su linaje no estaba mixto con nadie más. Vamos a ver la palabra Ta'amim. Ta'amim, que lo hemos visto que allí en el capítulo que hemos visto, capítulo 6, dice que Noah era ¿qué? Perfecto. Así dice, ¿verdad? La palabra Ta'amim, esa es la palabra, perfecto, que significa completo, entero y ¿qué más? Sin mancha. Quiere decir que no estaba contaminado. Vamos a ver un ejemplo en la Torah. Shemot capítulo 12, verso 5. Dice de esta manera. Y el cordero será, ¿qué dice? Sin ta'amim, sin defecto. Quiere decir que no tenía que estar contaminado, tenía que estar completo, no tenía que tener nada, tenía que estar literalmente completo y sin defecto. Literalmente. Vamos a ver ahora algo en el free. Dice en Hechos 17:26. Y de una sangre ha hecho, dice, todo linaje de quién. O sea, de un linaje. ¿Y cuál linaje es ese? De Adán. Para que todos habitasen sobre la faz de la Aretz. De un linaje hizo Yahweh, o sea, toda la humanidad. Y esa humanidad viene ¿de dónde? De Adán. Hechos 2:14. Así que cuando los hijos participaron de sangre y de carne y de sangre, también él, y en Mashiach, también participó de lo mismo. Y este verso que estoy trayendo es un verso muy clave de lo que vamos a ver al final. Ténganlo en mente. Para destruir la muerte que tenía el imperio de la muerte, ese es Hasatán. Bereshit 3:15. Y enemistad pondré entre ti y la mujer, dice, entre ti y la mujer. ¿Quién está hablando aquí primeramente? ¿Quién está hablando aquí en estos momentos? Yahweh. Él dice, pondré enemistad entre ti. ¿Quién es el ti? No, la serpiente. Entre la serpiente, dice, ¿y quién? La mujer. ¿Y entre tu cera? ¿De quién? ¿Quién será? No. ¿A quién está hablando en estos momentos? A la serpiente. A Satán. Dice, pondré enemistad es una. Entre ti y quién. Dice, ¿y en quién más? ¿El nacimiento de quién? De la serpiente. ¿Y la simiente de quién? De la mujer. Otra vez más. En esos momentos le está dando, profetizando algo. Y estamos hablando de Bereshit antes del diluvio, ¿ok? Estamos hablando de profecía aquí. Ya está profetizando Kadosh Baruj Hu que aquí va a haber una enemistad no solamente con Eva y con Hasatán, pero también en la simiente de los dos. Y dice, y la será tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el carcañal. Es una profecía que se tenía que cumplir. Pero vemos que no es solamente se tenía que cumplir en cierto tiempo, tenía que ir por épocas. Tenía que ir por épocas. Antes de ir a esto, más adelante, una pregunta para que nos están viendo y para todos aquí. ¿Sabe Hasatán el plan divino de Yahweh? ¿Sí o no? Sí. Una vez más, ¿sabe Hasatán el plan divino del hombre? ¿Sí o no? Sí. Sí lo sabe. Acordémonos que era un querubín. Sabía los secretos de los Shammai. Vamos a decir toditito, pero lo sabía. ¿Por qué está escrito? Volvemos a nuevo a capítulo 3, verso 5. Dice, y pondré enemistad entre ti. Quiere decir que esto se tenía que cumplir. Hasatán ya sabía el plan divino.
Y vemos que los demás versos van a decir lo demás. La palabra será, si significa fructificar, ¿ok? Plantar, concebir. Y eso tiene que ver con lo que estamos viendo en lo que es la simiente. ¿Ok? Concebir, plantar, fructificar, diseminar. Todos sabemos esos términos. Bereshit 6:1. Y aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la Aretz, le nacieron ¿qué? Ok, vamos a desmenuzar estos versos para que no haya confusión. Dice, y aconteció que los hombres, esta palabra hombres, ¿cómo se dice en hebreo? Adam. Adam. Vayan al hebreo y no dice Ishi, dice Adam. Por eso dice Ben Adam. Dice, y aconteció que los hombres empezaron a multiplicarse sobre la faz de la Aretz, y nacieron ¿qué? ¿Cómo se dice hija en hebreo? Bat. Verso 2. Y viéndolos, ¿qué dice? Los Benei de Yahweh, que las hijas de los hombres eran bellas, tomaron para sí, mujeres, escogiendo, dice, entre todas. Ahora, vamos a pararnos un poquitito aquí. En toda la Torah, estamos hablando en todo el Tanakh, para ser más preciso, solamente hay, vamos a ver, 3 o 4, yo voy a traer solamente 1 o 2 versos de referencias que cuando se habla acerca de Benei Yahweh, Ha-Yahweh, o Benei Ha-Il, vamos a decir, siempre se está refiriendo a una creación directa de Kadosh Baruj Hu para con esa creación. Ahora, cuando se dice Benei Israel, es muy diferente. Muy diferente. Pero aquí se está refiriendo a una creación directa. Ahora, vamos a traer una creación directa. Vamos a traer 3 creaciones directas para ser preciso. ¿Cuál es una creación directa de Kadosh Baruj Hu? A ver. Vamos a ir del principio, no en medio ni a último. ¿Cuál es la primera generación de Yahweh? Más atrás. Yahushua. Segunda creación, ¿cuál es? Los Malach. Y la tercera creación directa, ya lo dijeron ustedes, Adán. No podemos decir que toda la humanidad, porque todos descienden ¿de qué? De Adán. Una creación directa, ya la mencionamos. Aquí se está refiriendo a un malach. Ahora vamos a ver otro verso para confirmar esto. Capítulo 6, verso 2, y dice de esta manera, y vamos a ver la comparación de estas dos, de humano a no humano. Dice, y los Benei Ha-Yahweh, y vieron que las Batá Ha-Adam, que las hijas de los hombres, eran atractivas, y ellas tomaron esposas para sí, cualquiera que escogieron. De otras maneras, vemos la diferencia de los dos. Una creación directa, malach, y una creación que viene de Adán. Ahí están las dos comparaciones. Ahora, vamos a ver otro verso. Job 1:6. Y sucedió que un día los Beneja y los Yahweh vinieron a servir a Yahweh, y entre ellos vino ¿quién? El adversario, Hasatán. ¿Qué está dando a saber aquí? Que los malach de Yahweh llegaron un día al trono, al Mizbeach de Yahweh, y atrás venía Hasatán. Entonces vemos aquí que es el otro mismo referencia que está usando el mismo término que está usando Bereshit capítulo 6, verso 1 y 2. Bereshit 6:4. Y ahora los Nefelim estaban sobre la Aretz en aquellos días. ¿Y qué dice después? En aquellos días habían Nefelim. ¿Y qué dice después? Pero después dice, ¿y después qué dice?
Una vez más, y ahora los Nefelín estaban sobre la Ares en aquellos días y después de eso. Es un tiempo muy diferente. Cuando los Benei de Yahweh se llegaron a las hijas de los hombres y ellas engendraron a los Benei de ellos, aquellos fueron los Nefelín de la antigüedad, hombres en el nombre. Ahora, aquí es importante notar que aquí los Malach, cuando dejaron esa habitación celestial, vemos que aquí hubo una mixtura algo que Yahweh nunca había mandado, nunca había aprobado, nunca había dado, o sea, el sí que se hiciera. Eso fue una desobediencia completa. Y vemos que nacieron, ¿qué dice? Unos Nefelín. Ahora, vamos a ver la palabra Nefelín y después. La palabra Nefo significa caer, arrojar o fallar. Lo interesante es que esta misma palabra ha sido todavía está hasta en el idioma del inglés. ¿No hemos escuchado nosotros la palabra falling? O fall, to fall, ¿verdad? Viene de aquí. Muchas de las palabras en inglés todavía retienen un poquito de hebreo. Y lo interesante es que Nephilim viene de los caídos en otras maneras. Ahora, en griego, lo interesante es que hoy mismo se confunde estas palabras, especialmente la palabra en griego, ¿cómo le traducen? Gigantes. Pero lo interesante es que en la Torah dice que estos seres, vamos a decir, estos híbridos, estas mixturas de un malach y humano, eran en estatura, de cierta estatura grandes. Pero la palabra gigantes o gigantes en griego no significa eso. Significa los nacidos en la tierra. Eso significa. Segundo de Kefas, o de Pedro, 2, 4 y 5. Pero si Yahweh no perdonó a los malachim que pecaron, sino que fueron arrojados en mazmorras de oscuridad más profundas que el Sheol, para ser reservados, dice, para el juicio. Y no perdonó al mundo antiguo, sino que preservó a ¿quién? A Noah, pregonero de justicia o Sadik, o Sedaka, con los otros 7, y trajo el diluvio sobre el mundo, dice, de los Rasha. De los Rasha. Entonces vemos que aquí estamos viendo una referencia del Tenach. Estamos viendo una referencia del Tenach, cómo pasó esa mixtura. Ahora, voy a tomar un pequeño, vamos a decir, paréntesis. Este grupo de Nephilims era el mismo que se trajo Hatzatán, ¿sí o no? ¿Cómo? Muy bien. Capítulo, parece que es 18 o 20 de Revelación. Ahí dice, capítulo 12, capítulo 12 de Revelación. Ahí dice que Hatzatán se trajo ¿cuánto? La tercera parte de los malachim. Y esos malachim vinieron a hacer ¿qué? ¿Hacerse qué? Demonios. Ahora, ese grupo que Hatzatán se trajo no es el mismo que estamos viendo aquí. No es ese grupo. Porque este grupo, ¿qué dice? ¿Dónde está ese grupo? Dice que está más abajo del Sheol, dice. Ahora, ¿dónde están los otros? ¿Cómo? Los que están, la tercera parte, ¿dónde están? Todavía andan aquí. Todavía andan en los aires. Todavía andan en los aires. Si nos recordamos a Yahushua cuando se encuentra con uno que tenía demonios, ¿se acuerdan?
y que le dijeron, los demonios le dijeron, ¿por qué nos vienes a juzgar que si no es tiempo? No ha llegado nuestro tiempo. Era eso, otro grupo, esa es la tercera parte que se trabaja a Satán. Entonces este grupo que estamos hablando hoy en este día, es un grupo que estamos hablando del capítulo 6 de Bereshit. Vamos a ver otro verso para confirmar ya Judá o Judas y los malachim que no se mantuvieron con su estado, dice, original, sino abandonaron su propia morada. Ellos aguardaron en oscuridad, atados en cadenas infinitas para el gran juicio, dice. Y Sodom y Gomorra y las ciudades vecinas siguieron un comportamiento como el de ellos. ¿Quiénes? Lo que estamos hablando. Cometiendo pecados sexuales y perversión, yacen expuestos a la advertencia del fuego infinito y guardando a aquellos que, dice, sufrir el castigo. Lo interesante es que lo siguiente es lo que yo quiero traer. Lo pueden ver en hebreo. Dice de esta manera, y cuando se convirtieron en ejemplo de, estamos viendo el verso anterior, y cuando se convirtieron en ejemplo de Sodoma y Gomorra, y las mismas maneras que ellos fueron detrás, dice, ¿de qué? ¿De carne qué? Extranjera. Quiere decir que no era humano, era una carne extranjera. No era lo que Kadosh Baruj Hu había creado en el principio, que era Adán y Eva. Ahora vamos a ir a unas cuantas figuras. En la mayoría, voy a traer muchas culturas, ¿ok? Y quiero que veamos algo bien interesante y vamos a comparar todas las culturas y las vamos a combinar en una, que viene todo de Bereshit, capítulo 6, antediluviano. Lo interesante es que la mayoría de culturas siempre se mira ¿qué? ¿Qué es esto? Como un árbol, ¿verdad? ¿Qué mira aquí? Una serpiente. Y esto es anterior era Sumeria, parece que también Sumeria, el mismo tiempo de antes del diluvio, estamos hablando, antediluviano. ¿Qué estamos viendo aquí? Es un árbol genealógico, genético, vamos a decir aquí. Pero vemos aquí, o sea, aquí podemos ver bastantes cosas. Primeramente, el árbol genético, pero también estamos viendo que aquí ya estaba siendo manipulado lo que era, ¿qué? Ser humano. Vamos a verlo aquí, y esto parece que es asirio o babilónico. ¿Qué estamos viendo aquí? Pero lo interesante es que estamos viendo al lado. No es un Malach, es un Nephilim. Es un Nephilim. No se miran bien aquí, pero ahorita lo vamos a mostrar un poquito más cerca. ¿Sí lo vemos más claro? Vemos que aquí estamos viendo, no sé si ustedes se han fijado hoy en día en lo que es, parece que muchos de nosotros hemos visto en grandes rasgos lo que es, que es parecido aquí. Usualmente se usa eso hoy en día. Hubo un grupo judío que se usaba eso y ahora se usa en el ocultismo mucho. Ahorita vamos a dar un ejemplo. Esto estamos viendo que son, esta es una tabla, vamos a decir, de Sumeria. ¿Qué estamos viendo aquí? Parte humano y parte animal. Estamos viendo, ¿y esto qué es? Es un león. Estamos viendo el tamaño o sea, el híbrido, o vamos a decir del Nephilim, pero vimos el tamaño comparado con un león, y los leones son muy grandes. Pero lo interesante que está deteniendo aquí,
¿La cola de quién? ¿Del león o de ella? De ella. Para que dicen, no se vayan, por favor. Vemos que también aquí esto es Babilonia. Y estamos viendo que aquí se mira como una persona, vamos a decir normal, pero vemos que los pies y el cuerpo es de animal. Quiere decir que completamente, o sea, se mira como que fuera algo como arte, como las culturas, pues así eran. Pero en verdad, si lo vemos en un contexto de la Torá, eso pasó. Eso pasó. Ya vimos esa mezcla de un malaj y un humano. Vemos que cuando esto pasó algo que, sinceramente, que trajo lo que era el diluvio. Lo interesante es que en cada efigie que estamos viendo aquí, o estatua, vamos a decir, vemos el tamaño que tienen. No es pequeño, no es así, o sea, es grande, es grande. Y no solamente en el Medio Oriente, y ahorita vamos a ver una gráfica, vamos a decir, y esto vamos a decir es por arqueología, no es algo que, o sea, nomás inventado, esto es arqueología. Este es, si lo miran aquí, al ladito, es 6 pies, como mi altura. 6 pies. Este es 14 pies o 15 pies, este es 8 y medio. Esto, en el 9 pies a 13, era Goliat. Goliat. Pero vemos que lo demás sigue hasta, ¿cuántos pies? 36 pies. Increíble, porque esto no es inventado, esto es pura arqueología. Vamos a verlo en diferente formato. Estatura regular. En esto era Og de Bashan, ¿verdad? Y Goliat, entre estos dos estaban. Y vemos que aquí, en lo que eran los cananitas, cuando Kadosh Baruj Hu le dice, entra y toma posesión de Eretz Israel, ¿verdad? Eretz Israel. Pero, ¿cómo dijeron los hombres cómo se notaban ellos comparado con ellos? Y no estaban bromeando. Y no estaban exagerando. Esa arqueología que estamos viendo de, vamos a decir, de restos o huesos que se han ido encontrando los últimos años, quiere decir que estos híbridos o Nephilims si eran de una estatura, o sea, muy grande. Mientras ustedes ven las fotos, quiero decir algo que aquí en Estados Unidos, vamos a decir, hubieron o hay todavía nativos americanos, así se le dice, ¿verdad? No indios, sino nativos americanos. Hay, como se dice, historias, y esas son verdaderas, que se pueden colaborar y, o sea, dar que es emet, que es verdad. Hubo un personaje aquí en Estados Unidos que se llamaba Billy Bill, ¿verdad? Sí se llamaba, ¿verdad? ¿Cómo se dice? El Wild Wild West, ¿verdad? Muy bien. En el oeste, ¿verdad? Y en su diario, él dice que, y eso ustedes lo pueden chequear en el diario de él, dice que allí él fue a unos, vamos a decir, unas reservaciones pero no reservaciones de restaurantes, sino reservaciones de nativos, ¿ok? Y se muestra, y él habla con ellos, y ahí dice el diario, que él habla, y pues te dan historias, y uno de los jefes del, vamos a decir, de la aldea o la tribu, le dice que había gigantes, dice, de esta estatura. Ahora, ¿ustedes nunca se han fijado por qué los nativos le hacen así? Le dicen, ¡au! Sí, ¿verdad? Sí, así. La razón por la cual se dice en el diario, o sea, de Billy Bill, es porque ellos desde lejos le hacían así. Y era una forma de reconocer
si era un Nephilim, o sea, porque no, de lejos casi no se puede mirar si es grande o no es grande, ¿verdad? Le decían así, por si querían saber si era un Nephilim o era un humano. Ahora, aquí dice la Torah y el Tanakh especialmente, dice que los Nephilim, ¿cuántos dedos tenían? 6. Y ellos querían reconocer si eran de nosotros o eras del otro lado. Entonces quiere decir que en esos tiempos, eso es lo que notó. Pero lo que quería mencionar, que es más interesante, es que cuando dice lo que él cuenta a Billy Bill, que cuando estos gigantes o estos Nephilim corrían a una distancia increíble, o sea, y un poder tan eficiente, una fuerza tan eficiente, que un búfalo podía ir a una velocidad completamente rápido, o sea, corriendo rápido un búfalo, y estos Nephilim iban al lado de él, lo agarraban cuando estaban corriendo, al momento en que estaban corriendo lo agarraban, lo despedazaban y se los comían. Era tan increíble la fuerza que ellos tenían, o sea, los Nephilim. ¿Por qué creen que dice Bereshit, dice que estos eran hombres de nombre, o sea, eran poderosos? Ahora, durante todas las culturas hemos visto estos Nephilim. Lo que pasa que como se nos ha enseñado de una forma, especialmente los documentales lo dicen que son eso y esto, pero cuando vamos en la Torah lo dice muy diferente. Vemos que el cráneo de esta persona, este es Nefertiti, es una de las reinas de Mishraim, de Egipto, pero vemos cómo se nota el cráneo y no era normal. Esto no es normal. Ahora vemos que aquí el cráneo de estos híbridos, vamos a ver, y ahorita vamos a traer otros restos, vemos la mixtura de animal y humano, o sea, completamente era una mixtura de todo. Y vamos a ir ahorita ya unos cuantos momentos en la Torah, qué es lo que dice acerca de lo que es la mixtura. Vemos que también en la cultura greco, ¿verdad?, o griega, también sale que todo esto. Vemos que sale lo que es aves, toros, o sea, completamente en muchas diferentes partes. De hecho, vamos a Asia, ¿qué es lo que ven allí? Un Nephilim, pero vemos que esto es en Asia. ¿Ustedes han visto a Buda cómo está? Y así era, o sea, era un tamaño bien grandecito. Ahora, esto es de Sumeria, ¿ok? Esto es de antes de pre-diluvio. ¿Vemos cómo estas personas son regulares? ¿Vemos aquí? Si se imagina si hubiera levantado. Si está sentado. Quiere decir que estos Nephilims, o sea, completamente eran de un poder exagerado. Ahora, vamos a ir a otro tiempo. Hemos oído nosotros los vikingos, ¿verdad? O los vikings, ¿verdad? Esto es en una parte de allá del northwest, allá de Europa. Pero ¿han fijado las hachas? Comparado con la persona. Y esto es arqueología, esto no se lo inventaron. Esto es arqueología. ¿Vemos qué tan grande es? Quiere decir que completamente es una evidencia que lo que la Torah dice es emet. Vemos otros restos allí. Y vemos, o sea, esto es algo que se ha ido hallando alrededor, vamos a decir, de los años, poco a poco. Vemos el cráneo cómo está, o sea, completamente defectuoso. De hecho, ¿cuál es ese demonio o ese Elohim? Pero, ¿cómo se llama? Y tenía muchos nombres. Ese es Asherah, pero también Lili. Ahora, vemos aquí la mixtura de ave, ¿verdad? La mixtura de ave, o sea, completamente
Es una mixtura que algo que Kadosh Baruj Hu nunca permitió hacerse. Vemos aquí que también, esto es de la India, que también era otro Nefilim. Y aquí estamos viendo que es prediluvio. Vemos que aquí, esto es babilónico y asirio, pero lo interesante es que aquí estamos viendo que, o sea, no solamente en la Torah dice que eran estos Nefilim, ¿cuándo eran? En ese tiempo y cuándo más. Y después, y vemos que en la Torah eso ocurre. Esa otra imagen de quién? No, ese no es Zeus. Por ahí va la cosa. Poseidon. O sea, estamos viendo varias culturas. Estamos viendo que si lo compaginamos todo, es una mixtura que todo viene de un origen. Ahora, capítulo 5 de Bereshit. Como referencia, en el capítulo 5 de Bereshit, la Torah dice que ¿cuántas generaciones de Adán para Noah? 10. En esas 10 generaciones, Matushalah viene a ser una de ellas. Acordémonos que cuando Kadosh Baruj Hu le hablaba a cada generación, o sea, que él había escogido para seguir la línea Kadosh, siempre hablaba de una manera que se tenía que seguir esa verajá que se había dado, aún con el juicio que se le había dado a Adán. Pero vemos que lo interesante es que en cada nombre del capítulo 5 de Bereshit está codificado una profecía. En cada nombre de cada individuo que forma parte de las 10 generaciones tiene codificado una profecía. Aquí en el nombre de Matushalah significa que el diluvio no vino como sorpresa, o sea, no vino y vino y lo arrastró, sino que esto fue ya predicho de antemano, que fue predicado y profetizado que por 4 generaciones. Pero algo extraño pasó. Hanon fue llevado por Yahweh. Hanon se le fue dado una profecía que cuando Matushalah estuviese vivo, el juicio del diluvio no vendría. Quiere decir que todo el tiempo que Matushalah estuviese vivo, el diluvio no iba a llegar. Pero cuando al llegar su muerte, ¿qué iba a pasar? El diluvio iba a venir. Entonces, Matushalah significa su muerte traerá. ¿Y qué iba a traer? El diluvio. Y vemos que en el Talmud dice, y el Midrash, que esos 7 días, fueron para dar una forma después que murió, darle una forma sí, porque él murió 7 días y vino el diluvio. Quiere decir que si se hubiera enfermado mucho tiempo, muchos estuvieran y ahí viene el diluvio. Pero cuando vino el diluvio, cuando vino su muerte, entonces vemos que ya se aproximaba el juicio. Job dice, aún el Ser Supremo, ellos dijeron, déjanos estar, no queremos saber nada acerca de sus caminos. Y esto está refiriendo acerca de Noah, del tiempo de Noah. ¿Qué es el Shaddai para que le sirvamos? ¿Qué ganamos si hacemos tefilá, dice, a él? O sea, esto está refiriendo en el tiempo de Noah. Acordémonos que Job es el sefer más antiguo que se ha escrito. Entonces vemos que aquí es una referencia del tiempo prediluvio. Bereshit 6:11. Y la Ares estaba, ¿qué dice? No,
6:11 dice, y la Ares estaba corrompida ante el Ser Supremo. La Ares estaba llena de violencia. Ahora, nos vamos a parar un poquitito aquí, porque tiene que ver mucho con lo que estamos hablando. 6:12 dice, el Ser Supremo vio la tierra, la Ares, y estaba, dice, corrompida, porque, ¿qué dice? Porque, ¿qué dice? Solamente unos cuantos. Toda carne se había corrompido. Ahora vamos a juntar todo lo que hemos visto hasta este momento. Capítulo 6 de allí mismo dice que Noah era perfecto en Tamim, o sea que era perfecto en sus generaciones, en su linaje no se había corrompido, no se había mixtado. Vemos aquí capítulo 6, 11 y 12 que toda la tierra estaba corrompida, violencia. Verso 12 dice que toda carne se había corrompido. Ahora, ¿estamos hablando solamente de humano o de animal? Humano y animal. Humano, estaba viendo aquí en el Targum, increíblemente, porque ahí lo dice, que ahí, que en ese tiempo, o sea, completamente era una mixtura, los híbridos, los malach, no solamente se mixtaron, o sea, con humanos, sino también con animales. Y hubo esa mixtura, y, o sea, ¿qué es lo que dice la Torah acerca de mixtura? ¿Le da la luz verde o dice no? Kadosh Baruj Hu dice, y no mixtarás, no darás una mezcla, dice, de una semilla y otra. Así dice, está en la Torah. Entonces vemos que aquí hubo una mixtura, o sea, completamente se quebró la Torah aquí. La palabra Hishi o Shachá, que significa decaer, arruinar, corromper, destruir, perder, arruinarse, completamente destruirse. La palabra corromper, lo que estamos viendo, la palabra corromper. Devarim, vamos a ver un ejemplo de la Torah, de la misma palabra en la Torah. Devarim 4:16, o Deuteronomio para aquellos que nos están viendo. No se vuelvan, dice, ¿qué dice? No se vuelvan corruptos y si hagan una imagen tallada que tenga la forma de ninguna figura, ni una representación de un ser humano, varón, dice, y o hembra. O sea, está hablando lo mismo negativamente, pero está usando esa palabra que estamos viendo anteriormente, shahar o hishi, que es corromper, arruinar, destruir, decaer. La palabra derech, sabemos que es camino, pero también significa impulso. Proverbios 30:19. Y el camino del águila y los shamaim, y el camino de la serpiente sobre una roca, y el camino de una nave en el corazón de la mar, y el camino de un hombre físicamente capacitado, dice, con una doncella. Quiere decir, capacitado en qué? Estar íntimo, una doncella. Quiere decir que lo que está hablando aquí en Bereshit, quiere decir que fue algo que fue corrupto, se corrompió completamente, algo que, vamos a decir, ¿qué es lo que dice la Torah acerca del hombre y la mujer? Que los hizo hombre y ¿quién? Adán y ¿quién? Y Eva. No dice Adán y Steven, no, dice Adán y Eva. Pero lo que pasó aquí en este tiempo es que fue hombre y ¿qué? Bestia, hombre y así. Todo se corrompió completamente. Y vemos, es algo que Kadosh Baruj Hu nunca mandó.
Yirmiyahu, Jeremías 51:35, caiga sobre Babilonia la violencia y echa a mí, y a mí, dice, she'er, o sea, carne. Estamos viendo, o sea, desmenuzando las palabras, qué es lo que dice la Torá acerca de caer, acerca de carne. Ahora vamos a ver un poquito más, antes de entrar lo que era el diluvio. Capítulo Bereshit 6:16 dice, y harás, ¿qué dice? Una ventana en el arca y la terminarás de un codo de techo y la pondrás la puerta del arca en un su costado y la harás con un piso abajo. Segundo dice, ¿y qué dice? Y tercero, quiere decir que tenía primer piso, segundo piso y tercer piso. Y ahorita vamos a ver todo eso. Pero lo interesante es que ¿qué está aquí? Que iba a ser ¿qué? Una ventana. Vamos a usar un poquitito la lógica para tener una idea de lo que estamos hablando y lo que la Torá dice. Primeramente, ¿tiene lógica que una arca tenga solamente una ventana? ¿Sí o no? ¿Tiene lógica? Ahora, ¿tiene lógica que, acordémonos que cuántos días iba a estar la arca en el agua? 1 año y 11 días. Es mucho tiempo. ¿Solamente iba a ser 8 personas? 8 personas más ¿qué? Más animales. Ahora, aparte de eso, acordémonos que solamente vamos a hacer la cuenta de cuántos días que llovió. 40 llovió. Ahora, ¿hubo luz en los 40? O sea, del sol, de la lucera. No. Ahora, ¿cómo iban a ver? Muchos dicen fuego. Pero ¿cómo va a ser fuego si el arca es y todo está sellado? O sea, estamos usando la lógica. Ahora, eso es lo que las versiones dicen. Vamos a ver lo que dice la Torá y otras fuentes. La palabra Zohar, yo sé que hemos escuchado eso, significa o Sahayim, am I right? Sahayim, ok. Bereshit 11, vamos a ver una referencia de lo que estamos hablando. El nombre de la primera es Kishon, rodea por todas las áreas de Javilá, donde hay, dice, oro. Verso 12. El oro de la Ares es bueno, también hay carbúnculo y piedra, dice, de esmeralda. ¿Qué está hablando aquí? Está hablando de cristales, de piedras preciosas. Y Ezequiel capítulo 28, verso 13. Y estarás en el Edén y el jardín del Ser Supremo, dice, aquí está hablando de ¿dónde? De Edén. Dice, estabas en el Edén, en el jardín del Ser Supremo, cubierto de todos los tipos, dice, ¿de qué? De piedras preciosas, cornalina, onique, jaspe, zafiros, carbúnculos, esmeraldas. Tus pendientes y joyas eran oro, preparadas el día que fuiste creado. Ok, aquí está hablando de Hasatán, para que tengamos de quién está hablando aquí. El punto era que ¿dónde fue esto? ¿En qué lugar? En Edén. ¿Qué? Ahora, vamos a ver lo que dice unas referencias, por ejemplo, en Rashi, o sea, en el Talmud. ¿Cómo es posible que una pequeña abertura, ya sea una sola ventana, era capaz de eliminar el arca entera? Sobre todo porque cada tipo de animal tiene su propio comportamiento. Eso es lo que dice ¿quién? Rashi, ¿ok? Y cada piso estaba separado de lo siguiente. Además, sabemos que la luz del sol y la yereah, o sea, lo que refleja, no penetra durante el diluvio, o sea, porque eran ¿cuántos días? 40 días. Así que, ¿cómo podría una ventana que haya ayudado a todos esos modos? ¿Cómo hubiera ayudado? Para nada. Para nada.
Porque yo creo que si alumbraría nomás fuera un pequeño espacio y es todo. Y acordémonos que el arca era muy grande y con diferentes pisos. Entonces estamos viendo que aquí hay algo más y lo vamos a ver. En el Targum Yonatán dice esto: puede ser que la primera fuente para reclamar el Zohar era una piedra luminosa. Una piedra luminosa sacada del río Pishón, que estamos viendo la referencia en 6:16. Esta estaba elaborada, dice, en el Bereshit. Quiere decir que lo que hubiera pasado es que Noah agarró estas piedras preciosas y las usó como un modo ¿para qué? Para alumbrar. Durante los 12 meses que Noah estaba en el arca, no necesitaba la luz del sol durante el día o la luna o la luz de la noche, dice, pero tenía una piedra pulida que colgó, dice, muchas, ¿verdad? Cuando esta estaba en penumbra, o sea, cuando estaba medio oscura vamos a decir la luz, la piedra, dice, lo sabía que era de día, pero cuando era brillante sabía que era de noche. Ahora, ¿por qué? Aparte de contar los días, ¿por qué? Es una pregunta. Porque él sabía que los animales tienen que comer. Ustedes saben que los animales unos comen de noche y otros de día. Entonces él tenía que saber a qué tiempo tenía que alimentar a los animales. Porque no eran dos, eran un sinfín. Otra vez, en otra versión de esta idea aparece en el Talmud Sanhedrin, dice, haga una Zohar para el arca. Kadosh Baruj Hu instruyó a Noah que estableciese piedras preciosas y joyas para que pudieran dar una obra, o sea, luz brillante como el mediodía, dice. En hebreo se trata que es un juego de palabras entre Zohar y Zoharayim. De otra manera, quiere decir que eran piedras que Noah hubiera usado para alumbrar en ese tiempo que estaban, o sea, en medio de la mar. Ahora, si ustedes se fijan aquí en esta gráfica, ¿cuántos pisos tenía? Primero, segundo y tercero, ¿verdad? 1, 2, 3. Hay dos versiones que el Talmud dice dónde estaba Noah, dónde estaban los animales y dónde estaba, o sea, acordémonos que eran ¿cuántos meses? ¿O cuántos días vamos a decir? 50 días. ¿Cuántos días es un año? ¿Más 11? ¿Ah? Pueden sacar la calculadora si quieren. Muy bien, 176. ¿Ok? 65 más 10 más 1. Muy bien. Quiere decir, sí, está bien, yo también. Quiere decir que en esta cantidad, Kadosh Baruj Hu le instruyó a Noah que tenía que tener una forma de orden. Y sabemos que Kadosh Baruj Hu, Yahweh, es orden. Entonces vemos que aquí todo eso tenía que estar en una forma de orden para que todo estuviese bien en ese año y días. Entonces vemos que aquí hay dos versiones, ¿ok? Una es que Noah estaba aquí, ¿ok? Y su familia en el segundo piso. Los animales estaban abajo, ¿ok? Y todo el desperdicio que ellos echaban, y sabemos qué es, ¿verdad? Todo el desperdicio de los animales y todo estaba arriba. ¿Por qué?
Porque el olor, ¿para dónde va? ¿Para abajo o para arriba? Para arriba. Entonces, esa es una, vamos a decir, una versión. La segunda versión es que Noah estaba aquí, en medio. Los animales kosher estaban abajo y los inmundos estaban aquí con el desperdicio. ¿Ok? Ahora, Bereshit 6:18. Ya se nos hizo tarde. ¿Le seguimos? Pero yo estableceré un brit contigo, tú entrarás adentro del arca, tú, ¿y qué dice? Vamos a ver vamos a parar un poquitito. Aquí es muy importante cómo Kadosh Baruj Hu habla en la Torah acerca del orden, pero no solamente el orden, sino también, o sea, todo tiene su tiempo. Dice, pero yo estableceré mi brit, dice, ¿con quién? Contigo. Pero ¿qué dice? Tú entrarás dentro del arca, tú, ¿y quiénes? Es uno, un grupo. Y después dice, tu esposa, ¿y quién dice? Otro grupo. ¿Cuántos grupos hay allí? 2. Noah y sus 3 hijos. El segundo grupo, la esposa y las esposas de ellos. Vamos a dar la comparación de estos dos versos. Después que salieron del arca, y vamos a hacer la comparación. Después que salieron del arca, o sea, después que pasó el diluvio y que Kadosh Baruj Hu le dice sal, entonces le dice Kadosh Baruj Hu, le dice salgan del arca, y ¿qué dice? Tú, tu esposa, tus hijos. Ahora, ¿ven la comparación? Quiere decir que ahí ya lo está uniendo. Quiere decir que aquí, antes del diluvio, ustedes lo pueden ver en el Talmud, dice que aquí, antes del diluvio, Kadosh Baruj Hu le dice a Noah que no podía tener contacto sexual por el tiempo de todo el diluvio, hasta que saliese. ¿Por qué? Una pregunta lógica, ¿por qué? Porque digamos que, ¿cuántos meses es una mujer preñada o embarazada? Imaginan 9 meses, y, o sea, ¿cuántos días? ¿Cuántos meses tenía un año? 12 más 11 días. Quiere decir que hubiera haber otro ser humano. O sea, hay muchas cositas ahí que ver. El punto es que aquí está haciendo la comparación, pero vemos que aquí, cuando reúne a todos, dice tú y quién más, tu esposa. Pero después, dice Kadosh Baruj Hu, capítulo 6, perdón, 7 días. Después de los 7 días, el agua inundó la tierra, y en los 17 del segundo mes, de los 600 años de la vida de Noah, todas las fuentes del abismo fueron, ¿qué? Y las ventanas de los Shamayim, dice, fueron abiertas. ¿Cuándo vino el diluvio? El año 600 de Noah. Ahora, pero ¿qué mes? ¿A qué días? Ok. Vamos a ver de Barí 11:12. La Ares que Yahweh, su ser supremo, cuida. Los ojos de Yahweh, su ser supremo, están siempre sobre ellas. ¿Desde dónde? ¿De dónde? Desde el comienzo hasta dónde? Hasta el final del año. ¿Quiere decir que es importante del comienzo del año hasta el final? La Torah dice que sí. Quiere decir que estamos viendo que en Aviv pasa Aviv, pero viene que el segundo año, aquí estamos viendo algo importante. ¿Por qué? Porque vamos a ver la comparación y vamos a ver por qué el calendario de Torah es importante de saberlo nosotros. Ahora, quiero que veamos un poquitito, a ver si se puede mirar aquí. Vamos a... Si ustedes se fijan aquí,
Es un mapa, por supuesto, pero vemos que en todo lo que es el globo terráqueo, vemos que aquí lo que se le llama los platos tectónicos. No, brother. No. Sí, los platos tectónicos. Aquí ustedes se fijan que los platos tectónicos, yo creo que lo experimentamos hace poquito, ¿verdad? Ahora en la tarde y ayer. ¿Cómo se mueve la tierra? Cuando el plato tectónico se quiebra, vemos que, ¿qué es lo que pasa? Hay un terremoto. Y en ese terremoto vemos que Kadosh Baruj Hu dice que los puentes, ¿de dónde? Del abismo fueron abiertas. ¿Ustedes sabían que aparte de la capa que estamos viviendo, más abajo hay agua? Y hay ríos, y más abajo hay magma. O sea, ríos y magma. Es interesante porque no solamente eso dice, o sea, en lo que es vamos a decir, los científicos, sino también vemos que todo, o sea, fue cuando ocurrió el diluvio, vemos que hoy en día, y ustedes vieron hace poquitito, parece como si fuera béisbol, ¿verdad? Una pelota de béisbol, ¿verdad? Está todo roto. Quiere decir que cuando se rompieron las fuentes, vemos que en sí no solamente disturbó lo que era la geología de lo que era. ¿Cuántas temporadas tenemos? 4. ¿Ustedes creen que las temporadas están bien en un año? No, porque vemos que vino el juicio y vemos que no solamente fueron muchas casos, vamos a decir, que fueron disturbados lo que es los Shamaim y también la Ares. Ahora, mientras vemos esto, quiero que nos vamos a recordar un poquitito en lo que dice la Torah. La Torah dice, Yahweh dice, que yo pongo como testigo ¿a quién? A los Shamaim y Ares. Ahora, vamos a recordarnos otra cosa. Yahweh dice que cómo iba a juzgar a la gente. Como tiene como testigo a los Shamaim y Ares, ¿con qué juzga al hombre Yahweh? Con lo mismo, con los Shamaim y Ares. Estamos viendo, o sea, estamos familiarizando todo. Quiere decir que todo esto no es nuevo, es algo que sinceramente pasó. Vamos a ver algo más. Amós 5:10. Ellos odian en la puerta del que reprende, aborrecen al que habla, dice, con integridad. Y eso es lo que estaba pasando en tiempo de Noah. ¿Cuántos años estuvo Noah? 120, pero también, ¿qué más? Construyendo el arca. Y en ese momento que construía el arca, también estaba. Ahora, vamos a ver, este verso que estamos viendo, el segundo, tiene que ver mucho con lo que vamos a ver enseguida. Flama ardiente es temida en poco en el pensamiento del próspero, la cual se aparece contra las caídas, dice, de los pies. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué dice eso? ¿Por qué dice Job esas palabras? Porque se estaban aplicando en el tiempo de Noah. Acordémonos que el tiempo de Noah fue un tiempo completamente de violencia, y se me olvidó decirle que en el tiempo de Noah, los Nephilims se comían a las gentes, a las personas. Había mucha violencia, o sea, era tan sangriento, era tan violento, que, o sea, completamente se había disturbado lo que Kadosh Baruj Hu había hecho, que solamente un linaje seguía es lo que era la Sedaká, la justicia. Ahora, ligando esos versos,
vamos a ver por qué dice enfriar. ¿Por qué dice, perdón, los pies calientes? Así dice, ¿verdad? Vamos a ver anteriormente. Flama ardiente es temida, dice, en poco. Pero ¿qué dice? La cual se aparejó con las caídas, dice, de los pies. Pero ¿por qué lo dice así? Porque vamos a ver lo que dice la Torá. La palabra Wayotsuk, Wayotsuku. Am I right? Wayotsuko. Muy bien. 8.1 de Bereshit. El Ser Supremo causó, ¿qué dice? Un viento pasar sobre la Aretz. Y el agua, ¿qué se dice? ¿Cómo dice en sus versiones? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Cómo dice 8.1 en sus versiones? Se acordó alrededor de Noah, de todos los animales, de todas las bestias que estaban con él y en Teba. 8.1 de Bereshit. ¿Es esto? ¿Sí? Muy bien. Y hizo pasar alrededor un rúa sobre Ares y disminuyeron las Nayud. Ok, muy bien. Se disminuyeron, así dice, ¿verdad? O sea, se apaciguaron. Pero esa palabra está mal traducida, porque esa palabra en el hebreo es, what is it? Wayoshuku. Ok. Wayoshuku. Ok. Wayoshuku. Muy bien. Esa palabra significa enfriar. Enfriar. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos viendo? Primeramente, vamos a ver otro ejemplo como fuente, como referencia en Hadassah o Esther 7:10. Así que colgaron a Hamán en la horca que había preparado para Mardokai. Entonces la ira del rey, ¿qué pasó? Se dice, en la versión dice, ahí dice bien directo, dice se enfrió. Y esa es la misma palabra, shahá, que es se enfrió. Ahora, quiero que veamos esto, por favor. Denme paciencia. Lo que es, ustedes han visto una magma, así se dice, ¿verdad? El magma de lo que es, viene desde el más profundo en los volcanes usualmente, ¿verdad? El magma es lo que es lo más caliente de lo que es el centro del globo terráqueo. Y vemos que cuando hay, especialmente cuando hay terremotos, cuando hay deslaves, vamos a decir, esto ocurre. Esto ocurre. Quiere decir que en Bereshit dice que las fuentes, ¿de dónde se quebraron? Del abismo se quebraron. Quiere decir que no solamente era agua, sino también fuego. ¿Qué dice allí en Bereshit lo que acabamos de ver? Que las aguas que se enfriaron. Quiere decir que no era solamente agua, sino también era fuego. Esto lo vemos ya de noche y vemos que eso es pura lava que está saliendo de lo que es en lo profundo del, vamos a decir, de la mar, del, ¿cómo se dice en inglés? Del core. Quiero que vayamos al capítulo 1 de Bereshit, por favor. Capítulo 1 de Bereshit dice que en ese capítulo Yahweh, ¿qué es lo que hace primeramente? Pero capítulo 1, que dice que ¿en dónde estaba el agua? Estaba en medio de ¿dónde? De la expansión, de los Shamayim. Pero ¿qué es lo que hace Yahweh a continuación? Que separa el agua ¿para dónde? Para la Aretz y ¿para dónde? Pero cuando se dice Shamayim, ¿a dónde se está refiriendo? ¿Las nubes?
Ahorita vamos a ir para esos versos, nomás para que... Ahora, capítulo 8, verso 1, recordémonos ese verso que estamos hablando, 8:1 de Bereshit. Y la paloma vino a él al anochecer, y había, en su pico, había una hoja, dice, de olivo, y una ramita en la boca, así que Noah supo que el agua había cesado sobre la Ares. Ahora, esto se va a poner bien interesante. Primeramente, ¿de dónde vino la hoja de olivo? Por supuesto, un árbol. Pero ¿de dónde? ¿De qué lugar? ¿De qué? Vamos a ver. Y Ezequiel, capítulo 22-24. 22-24 de Ezequiel, o Ezequiel, dice: hijo de Adán, o Ben Adán, dile a ella, ¿a quién? A Israel: tú eres una Ares. Escuchemos esto: tú eres una Ares que no ha sido, dice, no ha sido ¿qué? Purificada ni inundada por la lluvia en el día de ¿qué? ¿Quién nos está diciendo esto? Y esto lo pueden corroborar ustedes con fuentes como en el Talmud, en la Torah oral, y dice que toda la tierra fue inundada excepto por Eretz Israel. Quiere decir que esa oliva tenía de Eretz Israel. Ahora, vamos a ver en ciertos rasgos el Yetzer Hara, ¿ok? Rápidamente para ir terminando. La inclinación al mal. Vamos a ver 7 nombres que se le da en la Torah. El primero es el primero uno dice es la maldad. Las intenciones del humano, dice, son maldad, dice, desde la juventud. Segundo es la incircuncisión. Dice: circuncidad el prepucio de vuestro lev y no endurezcáis más vuestro. Esa es la incircuncisión del Yetzer Hara. Tercero, crea a mí, o ser supremo, un lev, un corazón, una mente limpio. Quiere decir que es la mente sucia. El cuarto, si alguien te odia, dice, o sea, el odiar al enemigo. 5, y dirá: allaná, barrer el camino, quitar los tropiezos del camino de mi pueblo. En otras maneras, los tropiezos al prójimo. 6, y quitaré de vuestra carne el lev de piedra, y os daré un lev de carne. Yetzer Hara es tener una mente dura, o sea, no tener una mente abierta. Y el número 7, yo haré que se aleje de vosotros lo que viene del norte, lo oculto. De otra manera es lo oculto también viene de allí. Ahora quiero que vamos ya para terminar rápidamente, unos cuantos segunditos más, minuto 2, perdón, para ser seguro. Vamos rápidamente. ¿Cuántas generaciones primeramente viene de Adán hasta Noah? 10, ¿verdad? ¿Y cuántas viene de Noah a Abraham? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 generaciones más vienen después de Noah hasta vino Abraham. Quiere decir que 10 antes del diluvio y después 10 después del diluvio. Yo sé que nuestro Moré Jacob ha enseñado esto, y vemos que la dispersión de los 3 hijos de Ham, Shem y Jafet fueron dispersados, vamos a decir,
alrededor de la Aretz y fueron dadas a ellos, y ahí empezó lo que fue lo que se le llama hoy en día la raza humana. Rápidamente, Bereshit 10:8, y Cush engendró a Nimrod, y esto es después del diluvio, ¿ok? Que fue el primero que hizo lo prepotente en la Aretz. Ahora, esta palabra Himri, que viene de la palabra Nimrod, significa él llevó la rebelión contra Yahweh. Entonces significa Himri, que viene de la palabra Nimrod. Ahora, capítulo 14, verso 1 de aquí de Bereshit, dice: y aconteció que en los días de Amrafael, rey de Shinar, Amar, dice, significa él dijo, Kifil significa él mandó, quiere decir que él mandó a quemar a Abraham a la hoguera. Quiere decir que en el principio, en 10:14, es cuando él se rebeló contra Yahweh, cuando estableció su cabecera, su reino de Babilonia. Y por eso se le llamó Nimrod. Pero ya después, en el capítulo 14, verso 1, mismo Nimrod se le también cambió otro nombre, y es el mismo. Y dice, ¿por qué? Porque en ese tiempo mandó a quemar a Abraham. Y todos sabemos es la historia de él. Aquí en este verso 11:4, aquí estamos viendo que aquí están dando otra vez lo mismo que volvió a aparecer en capítulo 4, verso 26. Vuelven a hacer otra vez lo mismo, la misma rebelión con el nombre de Kadosh Baruj Hu. Shemot 23:13, ¿qué es lo que dice de esa manera? Guardaréis todo lo que os digo, no mencionarás los nombres, dice, de otros ídolos. Y eso está en la Torah. ¿Qué es lo que están haciendo en esos tiempos? Una vez más, lo mismo que ocurrió en Bereshit capítulo 4. Bereshit 4:26 dice, y Asher también nació, y ya hemos visto esos nombres, que todo deriva de allí de Bereshit. Ahora vamos rápidamente, ya terminamos. Rápidamente, en las culturas que ahora sabemos alrededor del mundo, y esto es arqueología, ustedes los pueden ver, o hemos quizás ido a ver esos lugares, hay pirámides, ¿verdad? Hay pirámides, y esas pirámides, todo tiene un origen. Capítulo 10 y 11 de Bereshit, ¿cómo se llamaba esa torre? Babel. Y vemos que todas las pirámides siempre tienen un inicio, un origen. Todas las pirámides, todas las edífices tienen vamos a decir, un inicio, una fuente. Aquí es, vamos a decir, en Egipto, en Mishraim. Allá es vamos a decir, en India. Aquí es Teotihuacán, México. Aquí es en Guatemala. Aquí, hace poco, se encontró esta pirámide. Y esta está en Europa. Hubieron muchas guerras allí. Acaban de hace un año o dos, de descubrir esta pirámide, que es como 2 o 3 veces más grande que la que es de Egipto. Y ahí estaba todo el tiempo. Esta es de Chichén Itzá, ¿verdad? Esta es, vamos a decir, de México también. Hay muchas pirámides alrededor del mundo. Y ya se terminó. Entonces vemos que, sinceramente, en esta parashá vemos el inicio de muchas culturas que estamos presenciando hoy en día. Ahora, la pregunta es, ¿no creen ustedes que todos los goyim están confundidos? O sea, en muchas culturas, ¿está confundido lo que es lo goyim? ¿Sí o no? Sí,
Porque todo tiene un inicio, todo viene de Bereshit, todo tiene su inicio, todo empezó allí, la idolatría, lo que es, como se dice, la manipulación, el nombre de Kadosh Baruj, la mixtura de otros seres, que lo que Kadosh Baruj había dado y dado la instrucción a Adán. Y vemos que todo tiene un principio, y vemos que Kadosh Baruj siempre sigue la línea Kadosh hasta este tiempo. Queremos que sigamos aprendiendo más Torah para que Kadosh Baruj nos muestre lo que es el camino correcto.